Después de la Segunda Guerra Mundial, la cuestión del destino de los hombres de la Schutzstaffel, o SS, una de las fuerzas ideológicas más temidas de la Alemania nazi, se convirtió en un asunto urgente. Creadas originalmente como guardia personal de Adolf Hitler, las SS evolucionaron bajo el mando de Heinrich Himmler hasta convertirse en una organización paramilitar con un gran poder. Desempeñó un papel central en las atrocidades cometidas durante el Holocausto, en los campos de concentración y en las operaciones militares nazis. Una vez terminada la guerra, el mundo estaba ansioso por responsabilizar a estos hombres por sus crímenes. Sin embargo, lo que les sucedió varió enormemente, dependiendo de las circunstancias individuales, la suerte y la complejidad de la política de posguerra. Los principales dirigentes de las SS fueron juzgados en Nuremberg, proceso que tenía como objetivo juzgar a los principales responsables de los crímenes nazis. Heinrich Himmler, máximo líder de las SS, no vivió para enfrentarse a la justicia. Fue capturado por los aliados, pero antes de ser llevado a juicio se suicidó con una cápsula de cianuro. Otros líderes, como Ernst Kaltenbrunner, jefe de seguridad del Reich, fueron capturados y condenados a muerte. Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz, también fue capturado y ahorcado. Para muchos, estos juicios eran una forma de justicia, pero la realidad para los miembros de menor rango de las SS era bastante diferente. Mientras los grandes de las SS eran juzgados, muchos soldados y oficiales de menor rango enfrentaron un destino más incierto. Miles lograron escapar de Alemania o mezclarse con la sociedad, asumiendo identidades falsas. Un número considerable huyó a países latinoamericanos como Argentina y Brasil, donde, aprovechando la inestabilidad y las conexiones nazis en la región, lograron vivir durante décadas sin ser descubiertos. Organizaciones como Odessa, formada por exmiembros de las SS, ayudaron a muchos a encontrar refugio y construir nuevas vidas lejos de Europa. Para quienes se quedaron, el escenario también fue complejo. En la Alemania de posguerra, marcada por la ocupación aliada, algunos fueron capturados y encarcelados, mientras que otros pasaron desapercibidos en el sistema judicial. Estados Unidos y la Unión Soviética, sumidos en una incipiente guerra fría, reclutaron científicos, ingenieros y estrategas nazis, incluidos algunos con vínculos con las SS, para trabajar en sus proyectos secretos. Con el pretexto de que sus conocimientos eran vitales para la seguridad nacional, muchos escaparon del procesamiento. La Operación Paperclub de Estados Unidos ejemplifica cómo se contrató a criminales nazis, incluidos algunos con participación directa en las SS, para contribuir al desarrollo de tecnología y armas, especialmente en programas espaciales. Aquellos que vivían en Alemania Occidental y no fueron llevados ante la justicia se enfrentaron a un proceso de desnazificación, pero el impacto real de este proceso fue limitado. Muchos lograron conservar sus empleos o asumieron roles menores, y las investigaciones, con el tiempo, se debilitaron. Mientras tanto, otros, atormentados por su pasado, vivían escondidos o en constante paranoia de ser expuestos. En los años siguientes, el gobierno israelí, a través del Mossad, llevó a cabo operaciones de captura para llevar ante la justicia a algunos de estos criminales. Uno de los casos más famosos fue la captura de Adolf Eichmann en Argentina, que desembocó en su juicio y ejecución en Israel. La memoria de los crímenes de las SS y la búsqueda de justicia continuaron influyendo en el mundo durante décadas. Incluso con operaciones de captura y esfuerzos para llevar a estos hombres ante la justicia, muchos nunca rindieron cuentas y algunos murieron pacíficamente, ocultando sus historias. Con el paso de los años, el mundo empezó a comprender que la búsqueda de justicia sería larga y tortuosa. Muchas familias de víctimas del Holocausto y supervivientes de la guerra se sintieron traicionadas al ver a tantos exmiembros de las SS viviendo libremente o escapando de sus responsabilidades. A mediados de la década de 1960, resurgió el interés por cazar nazis, especialmente en países como Israel y Estados Unidos, donde la presión pública y las investigaciones sobre criminales de guerra todavía eran intensas. Entre los años 1960 y 1980,
algunas figuras de las SS quedaron expuestas en sus nuevas vidas y confrontadas por las organizaciones de justicia y el público. Con la ayuda de testigos, documentos y pruebas emergentes, varios exmiembros de las SS fueron encontrados y llevados ante la justicia. Un ejemplo impactante fue el juicio de Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, que se había escondido en Bolivia durante décadas. Capturada en los años 80, Barbie fue extraditada a Francia, donde fue juzgada y condenada por crímenes contra la humanidad. Su caso simbolizó un esfuerzo renovado por confrontar el pasado nazi, incluso después de tantas décadas. Pero la historia de las SS no se limitó solo a aquellos que fueron capturados. Muchos pasaron sus vidas en las sombras, construyendo nuevos hogares en América del Sur, África e incluso Asia, donde las comunidades locales a menudo desconocían su pasado. Los casos de hombres como Josef Mengele, el médico de Auschwitz, muestran cómo la búsqueda de justicia no siempre tuvo éxito. Mengele vivió escondido en Brasil hasta su muerte en 1979, y nunca compareció ante los tribunales por los crueles experimentos que llevó a cabo con los prisioneros del campo. Su muerte solo aumentó el dolor de las víctimas y sus familias, que nunca pudieron presenciar el juicio de uno de los criminales nazis más notorios. A pesar de esto, la investigación y el procesamiento de exmiembros de las SS se convirtió en un compromiso duradero en varias naciones. Alemania, a lo largo de los años, intensificó sus propias investigaciones y, en las décadas de 2000 y 2010, se presentó una nueva ola de demandas contra exguardias de campos de concentración. Aunque muchos de estos hombres y mujeres eran ancianos, el sistema de justicia alemán buscó, en su último intento, honrar la memoria de las víctimas y reafirmar su compromiso con la justicia histórica. Julius Reinhold, por ejemplo, fue juzgado a la edad de 94 años por su participación en Auschwitz, símbolo de que, a pesar de su edad, la responsabilidad por los crímenes no desaparece con el tiempo. La lucha por exponer la verdad y confrontar a los hombres de las SS después de la guerra tuvo un profundo impacto. Fue más allá de los tribunales, marcó la memoria de generaciones y sirvió de advertencia al mundo sobre los peligros del extremismo y el odio. Películas, libros y museos de todo el mundo narran estas historias, asegurando que la brutalidad y la ideología que definieron a las SS nunca se olviden. En última instancia, el destino de los hombres de las SS se convirtió en un testimonio de cómo la justicia, por tardía que sea, sigue siendo una fuerza poderosa en la búsqueda de la paz y la reconciliación. En los últimos años, los últimos capítulos de la historia de los exmiembros de las SS se han escrito a medida que los supervivientes, los testigos y los propios criminales de guerra han envejecido. Aunque muchos nunca rindieron cuentas formalmente, el mundo no ha olvidado el impacto devastador causado por las SS, y se han fortalecido varias iniciativas de memoria y educación para mantener viva la memoria de los horrores perpetrados. Se han extendido museos, centros de investigación y programas educativos sobre el Holocausto, especialmente en Europa y Estados Unidos, con el objetivo de evitar que tales atrocidades vuelvan a ocurrir. Alemania también ha experimentado una profunda reevaluación de su pasado a lo largo de las décadas, y Vergangenheitsbewältigung, que significa superación del pasado, se ha convertido en un aspecto central de la identidad del país. Responsabilizar a las personas por los crímenes de las SS no era solo una cuestión de justicia, sino también un compromiso moral con las generaciones futuras. Se han erigido monumentos conmemorativos en lugares como Dachau, Sachsenhausen y otros campos de concentración, donde el público está expuesto a registros detallados de los crímenes. Muchos alemanes vieron esto como una oportunidad para reconciliarse con el pasado y construir una sociedad basada en la empatía y la paz. La búsqueda de justicia, por parcial que sea, ha inspirado a otras naciones a enfrentar sus propios pasados dolorosos. Argentina, donde muchos nazis se refugiaron después de la guerra, también comenzó a investigar las redes que permitían a los criminales de guerra esconderse en el país. Este proceso ha revelado cómo el apoyo a ideologías extremistas y violentas puede persistir y extenderse, a menudo disfrazado.
Estos movimientos terminaron alentando a las generaciones más jóvenes a cuestionar los silencios y omisiones del pasado, exigiendo que la verdad sea desenterrada y expuesta. Además, la colaboración entre países en el proceso de seguimiento de ex-SS y otros criminales nazis demostró la importancia de la justicia internacional. Organizaciones como el Centro Simon Wiesenthal, fundado por un sobreviviente del Holocausto, han dedicado décadas a investigar y localizar a estos hombres, ayudando a llevar ante la justicia a figuras aparentemente intocables. El trabajo incansable de los supervivientes y activistas sirvió como recordatorio de que la justicia no termina con el paso del tiempo y que las víctimas de los horrores de las SS merecían al menos ver confrontados a sus verdugos. En los últimos años, la complejidad ética que rodea la persecución de ex-SS de edad avanzada ha suscitado un debate sobre el valor de juzgarlos a una edad avanzada. Algunos argumentaron que se debería considerar la vejez o el arrepentimiento, otros, incluidos supervivientes y familiares de las víctimas, sostuvieron que los crímenes atroces exigían justicia independientemente del paso del tiempo o de la condición física del acusado. En la práctica, los tribunales siguieron adelante, tratando de llevar a estos hombres a juicio, a pesar de que muchos ya estaban debilitados y acercándose al final de sus vidas. Hoy, la historia de las SS y el destino de sus miembros después de la guerra siguen siendo un conmovedor recordatorio de cómo la justicia y la memoria deben ir de la mano. También muestra la lucha de la humanidad por comprender y lidiar con las profundidades del mal y la complejidad de lidiar con las consecuencias de ese mal años después de su ocurrencia. En los libros de historia, los monumentos conmemorativos y las iniciativas educativas, el legado de los crímenes de las SS sirve como una sombría advertencia para el mundo, que debemos permanecer vigilantes contra el odio, el extremismo y la deshumanización, y que la responsabilidad histórica es una tarea constante. Esta búsqueda de justicia, memoria y comprensión de la historia aún no ha terminado. Aunque los últimos miembros de las SS están desapareciendo, el mundo sigue comprometido a recordar y aprender, preservando este doloroso recuerdo para evitar que crímenes como este vuelvan a ocurrir. En muchos sentidos, el legado de las SS es más que una cuestión del pasado, es un recordatorio presente de la lucha actual por la dignidad y la justicia humanas. A medida que los últimos supervivientes y testigos del Holocausto también envejecen, el esfuerzo por preservar sus recuerdos se ha convertido en una misión urgente. Muchos de ellos han dedicado su vida a educar a las generaciones más jóvenes, compartiendo sus historias en escuelas, universidades, museos e incluso en documentales y libros. Sus voces han sido un ancla crucial en la lucha contra el olvido, humanizando los horrores que enfrentaron las víctimas y mostrando el impacto de las acciones de las SS de una manera vívida y real. La tecnología también ha jugado un papel fundamental en esta preservación histórica. En proyectos como la Fundación SOA, creada por el cineasta Steven Spielberg, se utilizan grabaciones en vídeo de testimonios e incluso recreaciones en realidad virtual para permitir a las generaciones futuras conocer a estos supervivientes y escuchar directamente sus historias. Estos proyectos tienen como objetivo garantizar que incluso cuando los sobrevivientes ya no estén con nosotros, sus voces sigan inspirando empatía y comprensión. Otro aspecto importante ha sido el constante descubrimiento de documentos y archivos de guerra, muchos de los cuales han sido desclasificados recientemente. Estos registros proporcionan una visión aún más profunda del funcionamiento interno de las SS y del alcance de su red de partidarios y colaboradores en todo el mundo. El descubrimiento de estos documentos sacó a la luz la complicidad de varias instituciones e individuos que ayudaron a las SS, directa o indirectamente, haciendo la historia aún más compleja y desafiando narrativas simplistas sobre el papel de cada nación en el conflicto. Incluso hoy en día, muchos historiadores e investigadores continúan investigando para encontrar respuestas a preguntas que siguen sin respuesta. Esta búsqueda interminable de las verdaderas historias de las SS y sus crímenes refleja un compromiso global con la justicia y la verdad. Es un recordatorio constante de que, si bien hay preguntas sin respuesta e historias no contadas, la tarea de comprender plenamente los crímenes de la Segunda Guerra Mundial y el papel de las SS sigue estando incompleta. Además,
el impacto del periodo de posguerra y la persecución de los criminales nazis ayudaron a dar forma a la estructura de justicia internacional que tenemos hoy. La creación de la Corte Penal Internacional y otras instancias de justicia para crímenes de lesa humanidad estuvieron, en gran medida, influenciadas por la experiencia de los juicios nazis. Se ha consolidado la idea de que incluso quienes siguen órdenes deben responder por sus acciones, lo que marca un avance significativo en derechos humanos y ética internacional. El destino de los miembros de las SS, con su mezcla de capturas, juicios, fugas y vidas clandestinas, es un capítulo complejo y oscuro de la historia moderna. Para muchas personas, el hecho de que algunos escaparan de la justicia todavía causa frustración y dolor. Sin embargo, los continuos esfuerzos para exigir responsabilidades a cada uno de ellos, ya sea a través de los tribunales o a través de la memoria, representan un triunfo de la humanidad sobre el olvido y la indiferencia. El legado de esta persecución va mucho más allá de las fronteras de Alemania o Europa. Ha sentado precedentes para la lucha contra la impunidad en todo el mundo, influyendo en cómo abordamos los crímenes de guerra, el genocidio y los regímenes autoritarios. La historia de posguerra de las SS y sus miembros recuerda al mundo que la justicia puede llegar tarde, pero nunca es inútil. Si bien el juicio final debe tener lugar en el corazón de cada uno de nosotros, el esfuerzo por recordar y contar estas historias es, en última instancia, un acto de resistencia al olvido y un compromiso con la dignidad humana. Este es el legado que dejaron quienes sobrevivieron y quienes se negaron a olvidar. Hoy en día, la historia de los hombres de las SS y los crímenes nazis sigue viva no solo como un recuerdo amargo, sino como una base sobre la cual la humanidad ha construido normas para proteger los derechos humanos. La lucha por la justicia, la verdad y la preservación de la memoria de las víctimas ayudó a inspirar legislación internacional y local contra el odio, la discriminación y el extremismo. En muchos países se han instituido leyes que prohíben la negación del Holocausto, lo que convierte en delito el acto de negar las atrocidades nazis. Estas leyes reflejan el compromiso global de evitar que vuelva a ocurrir una tragedia similar. Al mismo tiempo, el estudio del papel de las SS y del régimen nazi en general ha revelado cuán vulnerables pueden ser las sociedades a las manipulaciones ideológicas y políticas. La forma en que las SS movilizaron una máquina de violencia y odio basada en la propaganda y la radicalización extrema le enseña al mundo acerca de los peligros de las ideologías de supremacía y deshumanización. Hoy en día es esencial tomar conciencia de estos mecanismos, especialmente con el aumento del discurso de odio en varias partes del mundo. Instituciones como el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos, el Memorial Yad Vashem en Israel y otros monumentos conmemorativos en todo el mundo actúan no solo para recordar el pasado, sino también para educar a las generaciones futuras. Estos museos reciben a millones de visitantes cada año, muchos de ellos jóvenes, para que puedan comprender la realidad del Holocausto y los efectos devastadores de los sistemas políticos que fomentan la violencia y la segregación. Además, en muchos países se han incorporado programas educativos sobre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto en los planes de estudios escolares, garantizando que esta historia se conozca y comprenda desde una edad temprana. La lucha por justicia por los crímenes de las SS también transformó con el tiempo la forma en que se trataba a las víctimas y a sus descendientes. En el periodo de posguerra, las indemnizaciones pagadas por Alemania a las víctimas y sus familias representaron un reconocimiento oficial del sufrimiento infligido, aunque no pudieron compensar la pérdida y el dolor. Para muchos, este reconocimiento fue un paso importante hacia la reconciliación. A lo largo de las décadas, Alemania ha seguido invirtiendo en programas de compensación y apoyo a los supervivientes en un intento de reparar, al menos parcialmente, las heridas del pasado. En última instancia, el estudio de los mecanismos nazis y de las SS trajo un nuevo nivel de vigilancia a la comunidad global. Hoy, el sistema de justicia internacional busca actuar rápidamente para castigar los crímenes contra la humanidad, el genocidio y las violaciones a gran escala, mientras que las organizaciones no gubernamentales vigilan de cerca las violaciones de derechos humanos en todo el mundo. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU,
la Corte Penal Internacional y otras instituciones surgieron con un marco legal y moral que, en muchos sentidos, estuvo moldeado por la necesidad de responder a los horrores del nazismo. Si bien persisten desafíos, estas instituciones reflejan un compromiso con una justicia universal y duradera. Incluso cuando los últimos exmiembros de las SS se han ido o están a punto de irse, la búsqueda de justicia continúa, ya no necesariamente a través de juicios, sino a través de la preservación y transmisión de esta historia. El mensaje que deja el pasado es claro: el compromiso con la verdad y la justicia debe ser constante, y las generaciones futuras deben estar preparadas para defender estos valores. El legado dejado por quienes vivieron los horrores del nazismo, y lucharon para que prevalecieran la memoria y la justicia, se ha convertido en un recordatorio eterno de que la justicia, aunque tardía, es una luz que guía a la humanidad por el camino hacia la paz y la empatía. La permanencia de este doloroso recuerdo y el compromiso con la justicia han moldeado la forma en que el mundo ve el deber de recordar y aprender de los errores del pasado. Con el tiempo, la narrativa sobre las SS, el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial trascendió los límites de los simples recuerdos históricos y se convirtió en un símbolo de lo que significa ser humano y las decisiones morales y éticas que la humanidad debe enfrentar. Hoy en día, la preservación de estas historias se lleva a cabo no solo en museos y memoriales, sino también en espacios digitales. Se han desarrollado plataformas de redes sociales, sitios web e incluso aplicaciones educativas para facilitar el acceso a la historia del Holocausto y los crímenes nazis, permitiendo que más personas en todo el mundo comprendan el impacto de estas atrocidades. Se están utilizando proyectos de realidad virtual e inteligencia artificial para recrear la historia, permitiendo a los estudiantes y visitantes experimentar virtualmente algunos de los entornos históricos y comprender la devastación y el horror de una manera que genere empatía y comprensión. Esto es crucial en un mundo donde el número de supervivientes y testigos está disminuyendo rápidamente. Este esfuerzo global por mantener vivas la historia y las lecciones de las SS también ha encontrado nuevos desafíos. Los movimientos revisionistas y negacionistas intentan, de vez en cuando, reescribir o minimizar la verdad sobre el Holocausto y los crímenes nazis. Esta realidad ha provocado que educadores, historiadores y activistas redoblen sus esfuerzos para garantizar que no se distorsione la verdad. La respuesta a estos intentos de borrado histórico ha sido, en parte, la creación de materiales de alta calidad, accesibles y bien documentados que fortalecen la verdadera narrativa y exponen falsificaciones. Además, el legado de las atrocidades nazis y de las SS alentó al mundo a centrarse en leyes y políticas preventivas. Varios países comenzaron a adoptar medidas contra el extremismo y el odio, incluida la prevención de la propagación de ideologías supremacistas y discriminatorias. Se han implementado programas de sensibilización y prevención para educar a los jóvenes sobre el peligro del discurso de odio y la intolerancia, enseñándoles a valorar la diversidad y la empatía. En Alemania, este compromiso con la memoria sigue profundamente arraigado en la cultura nacional. Cada vez más ciudades han construido obstáculos, Stolpersteine, pequeñas placas de latón instaladas en las aceras frente a antiguas casas de las víctimas del Holocausto. Estas piedras recuerdan a todos los que pasan que estos crímenes ocurrieron allí, en las calles, en los hogares y en la vida cotidiana. Son recordatorios de que las atrocidades de las SS y del régimen nazi no surgieron de forma aislada, sino que fueron integradas en la sociedad y fueron apoyadas por muchos. Estos monumentos sencillos pero profundamente impactantes reflejan la importancia de no permitir nunca que el mundo olvide que la violencia y el odio pueden crecer silenciosamente. En los tribunales internacionales, el ejemplo de las SS ayudó a consolidar la idea de que los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad no caducan. Incluso si los testigos y las pruebas escasean con el tiempo, el derecho de las víctimas a la justicia sigue siendo inviolable. Esto ha servido de precedente para perseguir crímenes recientes en diferentes partes del mundo, desde genocidios hasta crímenes contra poblaciones civiles, demostrando que las lecciones aprendidas de las SS y el nazismo resuenan en el sistema judicial moderno. Al final, la historia de los hombres de las SS, los juicios y la búsqueda de justicia no se trata solo del pasado.
Es una advertencia y una guía para el futuro, que nos recuerda a todos que la complacencia frente al odio puede tener consecuencias devastadoras. Esta memoria viva continúa transmitiéndose, reforzando que el compromiso con la justicia, la verdad y los derechos humanos es la mejor defensa contra la repetición de los errores del pasado. Y así, la lucha por la justicia y la memoria sigue activa. Trasciende fronteras y generaciones, encontrando nuevas formas de enseñar, recordar e inspirar. Los nombres de los responsables pueden desaparecer, pero la fuerza de la historia, el grito de quienes sufrieron y la determinación de quienes buscaron la verdad, sigue viva en cada monumento, en cada libro, en cada testimonio. Esta es la verdadera victoria de la humanidad sobre la oscuridad que las SS y el régimen nazi intentaron imponer. La continuidad de este compromiso con la memoria y la justicia se refleja en los relatos de las familias supervivientes y de los descendientes de las víctimas, quienes cargan con el peso y la responsabilidad de transmitir sus experiencias a las nuevas generaciones. El testimonio de los supervivientes y sus descendientes se ha convertido en un patrimonio vivo, transmitido como escudo contra el olvido y una forma de preservar las difíciles lecciones que ofrece el pasado. Los familiares de las víctimas, e incluso algunos descendientes de exmiembros de las SS, se han dedicado a buscar comprensión y reconciliación, participando en reuniones, proyectos y diálogos que tienen como objetivo sanar, educar y prevenir. La historia de los crímenes de las SS y del nazismo es también una advertencia sobre los peligros del autoritarismo y el fanatismo. Esta historia nos recuerda que la crueldad y los prejuicios pueden crecer en contextos aparentemente ordinarios, cuando la indiferencia y el miedo se afianzan, y donde las ideologías radicales reemplazan a la compasión y la igualdad. Por lo tanto, los educadores de todo el mundo utilizan estas historias para discutir temas más amplios como los derechos humanos, la responsabilidad moral y el papel de la sociedad en la construcción de un mundo más justo e inclusivo. Los debates modernos sobre la justicia, la libertad y la responsabilidad siguen estando influenciados por los acontecimientos que rodearon a las SS, lo que revela que esta historia no ha perdido su relevancia. Los grupos de derechos humanos y los movimientos sociales a menudo evocan las lecciones dejadas por los juicios nazis y la búsqueda de justicia, mostrando cómo estos principios son aplicables a las luchas contemporáneas contra la opresión y la discriminación. La importancia de resistir el extremismo y la falta de respeto por la dignidad humana resuena hoy con más fuerza que nunca, especialmente en un mundo conectado marcado por cambios rápidos. Además, el impacto cultural de la historia de los crímenes de las SS es visible en una vasta producción de obras artísticas y literarias. Constantemente se crean películas, novelas, obras de teatro y exposiciones de arte inspiradas en los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, que exploran dilemas éticos, las experiencias de las víctimas y la complejidad del perdón y la venganza. Estas obras ofrecen diferentes perspectivas sobre el dolor, la culpa y el duelo, ayudando a las personas a conectarse emocionalmente con estos acontecimientos históricos y reflexionar sobre su significado. El arte se ha convertido en un medio poderoso para que cada generación encuentre nuevas formas de comprender y expresar el dolor colectivo de la humanidad ante el genocidio y la violencia. La historia de los hombres de las SS y las atrocidades nazis también ha fomentado un movimiento global a favor de la preservación de los sitios históricos. Campos de concentración, prisiones e incluso barrios que fueron afectados por el régimen nazi ahora se conservan y están abiertos al público. Estos lugares sirven como testimonio físico de la barbarie y permiten a la gente afrontar el pasado directamente. Cada visita a estos sitios representa un acto de memoria, un gesto de respeto hacia las víctimas y un compromiso para garantizar que la historia nunca sea olvidada. Hoy, la sociedad global se enfrenta a nuevos desafíos y nuevas formas de violencia e intolerancia. Pero el legado dejado por quienes vivieron y resistieron los horrores del nazismo sigue siendo una guía para construir un futuro más consciente y compasivo. Esta memoria colectiva actúa como pilar de la democracia y la justicia, recordando a todos que el silencio frente al odio es peligroso y que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la lucha contra la deshumanización. En última instancia,
el legado de los supervivientes y la búsqueda de la justicia trasciende la propia Segunda Guerra Mundial y se convierte en un principio universal. La historia de los crímenes, juicios y consecuencias de las SS nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la dignidad humana y el compromiso con la verdad pueden prevalecer. Esta es una lección eterna que continúa guiando a la humanidad, inspirando a cada nueva generación a defender la paz, la justicia y la igualdad con determinación inquebrantable. Y así, el testimonio de las víctimas y el esfuerzo incansable por la memoria y la justicia perduran, resistiendo la prueba del tiempo y garantizando que el mundo nunca olvide. La continuación de este compromiso con la memoria y la justicia se refleja en iniciativas cada vez más amplias e innovadoras para preservar y difundir las historias de víctimas y sobrevivientes. En un mundo donde las generaciones futuras tal vez ya no puedan escuchar relatos directos de quienes vivieron los horrores del Holocausto, organizaciones e individuos se han esforzado por garantizar que la experiencia de los sobrevivientes no desaparezca, sino que se transmita de una manera impactante y manera significativa. Se han utilizado nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y la realidad aumentada, para crear experiencias interactivas, donde estudiantes y visitantes pueden hablar virtualmente con representaciones de supervivientes, haciendo preguntas y recibiendo respuestas basadas en sus testimonios reales. Esto permite experimentar la historia de una manera personal y empática, y que el recuerdo de estos tiempos oscuros permanezca vivo para quienes nunca los presenciaron. Estos proyectos son profundamente conmovedores ya que crean una conexión directa entre el pasado y el presente, asegurando que las lecciones del Holocausto se enseñen con un impacto y relevancia duraderos. Además, el papel de las familias de las víctimas y de los supervivientes ha sido esencial en la lucha por preservar la historia. Los descendientes, hijos y nietos de quienes sufrieron a manos de las SS a menudo se encargan de seguir contando la historia de sus seres queridos, honrando sus recuerdos y perpetuando sus voces. En muchos casos, estos descendientes se han convertido en defensores de la justicia y la paz, liderando iniciativas que no solo recuerdan el pasado, sino que también buscan prevenir el extremismo y la intolerancia en el presente. Organizan conferencias, escriben libros, producen películas y se involucran en proyectos educativos, llevando consigo el legado de lucha y supervivencia de sus familias. Las iniciativas educativas y conmemorativas también comenzaron a centrarse en la importancia de resistir ideologías que conducen a la deshumanización. En un mundo donde el discurso de odio y la polarización social están nuevamente en aumento, la historia de las SS y el nazismo actúa como un recordatorio necesario y urgente. Las instituciones educativas y los programas educativos han utilizado la historia de los crímenes nazis para promover debates sobre la empatía, la responsabilidad cívica y los peligros de la indiferencia ante la injusticia. Los educadores animan a sus alumnos a reflexionar sobre las opciones éticas que cada uno de nosotros podemos tomar en favor de un mundo más humano y solidario. Además, el impacto de estos acontecimientos moldeó una nueva comprensión del concepto de justicia. Las lecciones de la persecución de los miembros de las SS después de la Segunda Guerra Mundial ayudaron a solidificar el principio de que la justicia internacional no debe respetar fronteras cuando se trata de crímenes contra la humanidad. La creación de la Corte Penal Internacional, los juicios por genocidio en Bosnia y Ruanda y los esfuerzos por castigar a los perpetradores de crímenes de guerra en diversas partes del mundo están directamente influenciados por la lucha para responsabilizar a los criminales nazis. Este principio de justicia global es hoy una esperanza para quienes todavía sufren opresión y violencia en todo el mundo, reforzando la idea de que el mal no quedará impune y que las víctimas merecen reconocimiento y reparación. La historia de los hombres de las SS y su búsqueda de justicia en la posguerra también continúa inspirando la literatura, el cine y otras formas de arte, ofreciendo nuevas perspectivas sobre el sufrimiento, la culpa y el perdón. Estas producciones artísticas a veces exploran los complejos matices de la culpa y la responsabilidad, desafiando al público a pensar en opciones morales en contextos extremos. Al humanizar la experiencia de las víctimas y abordar las decisiones de los perpetradores, estos trabajos ayudan a profundizar la comprensión colectiva de la fragilidad de la moralidad humana y el poder transformador de la compasión. Hoy,
La historia de los crímenes de las SS y la lucha por recordar los horrores del Holocausto son recordatorios constantes de que la humanidad es capaz de cometer actos inimaginables de brutalidad y de resiliencia y valentía frente al sufrimiento. Cada memorial, cada historia contada, cada clase impartida sobre el Holocausto y el nazismo son actos de resistencia contra el olvido. Son declaraciones de que la humanidad no permitirá que el pasado desaparezca ni las vidas perdidas serán en vano. Así, el legado de los supervivientes y las víctimas sigue siendo una llama viva, una promesa que, por mucho tiempo que pase, el mundo recordará. Este compromiso con la memoria y la justicia se ha convertido en un fundamento moral y ético, que trasciende generaciones y continentes. La historia de las SS, aunque oscura, lleva un mensaje de esperanza, la esperanza de que, conociendo y recordando el pasado, podamos construir un futuro donde prevalezcan el respeto, la paz y la dignidad humana. Es un recordatorio de que la verdadera victoria sobre el odio se logra cuando elegimos la memoria, la educación y la empatía como nuestras mayores armas contra la intolerancia. Este compromiso continuo con la memoria y la educación refleja la comprensión de que, para honrar verdaderamente a las víctimas y evitar que la historia se repita, es necesario enseñar a las generaciones futuras no solo sobre los hechos, sino también sobre las opciones éticas que configuran el mundo. Los supervivientes del Holocausto, que llevaron las marcas del sufrimiento y el trauma a lo largo de sus vidas, fueron algunos de los primeros en reconocer la importancia de transmitir estas lecciones a los jóvenes. Sus historias sirvieron como advertencias vívidas y personales, demostrando que las atrocidades de las SS y el nazismo no surgieron en el vacío, sino que crecieron dentro de una sociedad que, en muchos sentidos, aceptó o ignoró las políticas de odio y persecución. La supervivencia de los ideales de paz y justicia, simbolizados por la resistencia contra el olvido, representa una forma de victoria sobre las ideologías que intentaron deshumanizar y aniquilar a tantas personas. Y esta resistencia se renueva continuamente a través de una educación que va más allá de las lecciones académicas, buscando transformar la experiencia histórica en una guía moral para las nuevas generaciones. Educadores e historiadores han enfatizado la necesidad de cultivar valores de respeto y empatía, promoviendo una comprensión más profunda de la responsabilidad colectiva e individual en tiempos de crisis. Las alianzas internacionales creadas después de la guerra, como las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, fueron diseñadas para garantizar que los horrores perpetrados por las SS y el régimen nazi no se repitieran. Estas instituciones, que en muchos sentidos nacieron del dolor y la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, actúan como guardianas de los valores universales de justicia, dignidad e igualdad. Aunque enfrentan desafíos y limitaciones, siguen siendo un referente de esperanza para quienes creen en un mundo más justo y pacífico. A lo largo de los años, movimientos y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y el Centro Simon Wiesenthal, dedicados a buscar justicia para las víctimas del Holocausto y prevenir el genocidio, han reforzado esta misión. Estos grupos continúan monitoreando y exponiendo los crímenes de odio, rastreando casos de discriminación y violencia en todo el mundo, recordándonos constantemente que la paz y la libertad son frágiles y deben defenderse activamente. Las lecciones extraídas de la historia de las SS también influyen en los debates modernos sobre los límites de la obediencia, la responsabilidad moral y el papel de la autoridad. Los estudios psicológicos, como el experimento de Milgram sobre la obediencia a la autoridad, estuvieron profundamente influenciados por la búsqueda de comprender cómo la gente corriente podía participar en atrocidades. Estos estudios exploran qué puede llevar a una sociedad a seguir una ideología deshumanizante, destacando la importancia de cuestionar a las figuras de autoridad y cultivar una ética de resistencia contra la opresión y los prejuicios. La cultura contemporánea ha explorado estos temas en películas, libros y series que no solo cuentan la historia, sino que la reinterpretan, cuestionando y analizando cómo el mundo puede evitar que estas tragedias se repitan. Obras como La lista de Schindler, El pianista y Holocausto van más allá de la representación de los horrores, ofreciendo profundas reflexiones sobre el coraje, el sacrificio y la capacidad de compasión del ser humano en medio del caos.
Estas narrativas sirven para tocar los corazones de la audiencia y garantizar que, incluso en un mundo alejado del entorno original, resuene la memoria de las víctimas y los supervivientes. Sin embargo, el legado de las SS es también una advertencia constante sobre el poder de la propaganda y la manipulación de las masas. Los métodos de comunicación del régimen nazi, que utilizaban los medios de comunicación, el cine y la educación para infundir odio, se estudian hoy como ejemplos de los peligros de la desinformación y el discurso de odio institucionalizado. Crear conciencia sobre estos métodos ha sido fundamental para combatir la propagación de ideologías extremistas modernas y proteger la democracia y los derechos humanos. Finalmente, lo que pasó con los hombres de las SS en la posguerra, las persecuciones, juicios y luchas por la justicia no solo moldeó la respuesta de la humanidad al Holocausto, sino que también definió una lucha constante y universal. El compromiso con la verdad y la memoria permanece, recordando al mundo que el pasado es una responsabilidad que nunca debe abandonarse. Exige que cada persona, cada sociedad, permanezca alerta y luche contra el olvido y la indiferencia. Este legado de resistencia, justicia y memoria es, ante todo, una celebración de la dignidad humana. Nos recuerda que mientras se preserve la memoria de las víctimas y mientras haya quienes luchen por la verdad y la compasión, la oscuridad del pasado no prevalecerá. Y así, la humanidad, consciente de sus tragedias y triunfos, avanza buscando construir un futuro donde el respeto, la justicia y la paz sean más fuertes que el odio y la violencia. Esta es la verdadera victoria sobre las SS, sobre el nazismo y sobre todas las formas de opresión, la victoria de un mundo que se niega a olvidar y que, al recordar, elige ser mejor. Continuar con este compromiso no solo honra la memoria de las víctimas, sino que también simboliza la promesa colectiva de que la historia nunca será utilizada para perpetuar el odio o la violencia. A lo largo de las décadas, la conciencia de los crímenes de las SS y el régimen nazi comenzó a inspirar movimientos por la paz, la justicia social y los derechos humanos, promoviendo una solidaridad global que trasciende etnias, religiones y fronteras. A medida que el mundo se ha vuelto más conectado, el compromiso con la memoria también se ha globalizado, y países de diferentes contextos y culturas han desarrollado sus propios monumentos conmemorativos, museos y programas educativos. Este movimiento de memoria global fue esencial para que, incluso en lugares lejanos de Europa, las historias del Holocausto y las atrocidades de las SS fueran enseñadas y discutidas, inspirando reflexiones sobre los valores humanos fundamentales. Esta difusión global de la memoria es un testimonio de cómo la historia de un grupo de víctimas puede convertirse en una lección universal sobre empatía, dignidad y responsabilidad colectiva. En países como Japón, Argentina, Rusia y otros lugares, el estudio del Holocausto y las SS se ha incorporado como parte de la educación ética, lo que refuerza la importancia de respetar las diferencias y combatir la intolerancia. Este intercambio de conocimientos y valores entre naciones se ha convertido en una red global de resistencia contra los prejuicios y la violencia, alentando a las generaciones a ser agentes activos contra las injusticias de sus propios tiempos. Además, el impacto de los juicios a los criminales nazis sigue moldeando la forma en que el mundo aborda la justicia transicional, el proceso mediante el cual las sociedades que han experimentado regímenes opresivos buscan reparación y rendición de cuentas. Muchas naciones que enfrentaron regímenes autoritarios y dictaduras, como Chile, Sudáfrica y Argentina, encontraron en las experiencias de los juicios de posguerra un modelo para enfrentar su propio pasado. La búsqueda de la verdad, la justicia y la reconciliación se ha inspirado en la valentía de quienes, después de la Segunda Guerra Mundial, insistieron en llevar ante la justicia a los hombres de las SS y otros criminales de guerra. La importancia de la memoria también se ha llevado al ámbito legislativo, donde varios países han creado leyes para proteger contra los crímenes de odio y la incitación al extremismo. Estas leyes, además de preservar la dignidad de las víctimas del pasado, protegen a las minorías y poblaciones vulnerables del presente, asegurando que los principios de humanidad sean respetados en las sociedades modernas. La creación de mecanismos legales que penalizan el racismo,
el antisemitismo y otras formas de discriminación estuvo fuertemente influenciada por la necesidad de evitar que las ideologías que alimentaron a las SS volvieran a ganar terreno en la sociedad. A medida que se despiden las generaciones que experimentaron directamente el impacto de la Segunda Guerra Mundial, los desafíos de preservar la memoria adquieren nuevas formas. Hoy en día, investigadores, cineastas, escritores y activistas están comprometidos a encontrar formas de mantener esta historia relevante para las nuevas generaciones, explorando cómo los acontecimientos del pasado se conectan con los desafíos actuales. Buscan no solo mantener viva la historia de los crímenes de las SS, sino también crear conexiones que muestren la importancia continua de adoptar una postura contra la deshumanización, el extremismo y el fanatismo. En definitiva, el legado de las SS y la lucha por la memoria y la justicia es un recordatorio permanente de que la paz y la justicia son logros que deben defenderse día a día. La historia de los hombres de las SS y sus crímenes, la determinación de los supervivientes y las víctimas y la persistencia de una comunidad internacional que se niega a olvidar son parte de un pacto silencioso que la humanidad ha hecho con el futuro, un pacto de nunca más permitir algo así. Brutalidad y crueldad vuelvan a suceder. Y así, mientras esta llama de la memoria siga ardiendo, el mundo recordará y, al recordarlo, se comprometerá a ser un lugar mejor, más justo y más humano. La victoria de la verdad sobre el olvido, de la compasión sobre la indiferencia y de la justicia sobre el odio es un eterno homenaje a las víctimas, una señal de respeto al sufrimiento y, sobre todo, una promesa de que la humanidad elige, cada día, la paz antes que la guerra y la vida antes que la guerra. Destrucción. Este compromiso con la memoria y la justicia sigue siendo una fuerza esencial e inspira a las nuevas generaciones a reflexionar sobre el papel que cada individuo tiene en la construcción de un mundo más justo. La historia de los crímenes de las SS y el sufrimiento de las víctimas sirven para recordar a todos que la crueldad y la indiferencia pueden arraigar en cualquier sociedad, pero también que lo contrario, la solidaridad y el coraje moral son fuerzas poderosas capaces de transformar el mundo. Con cada monumento visitado, cada clase impartida sobre el Holocausto y cada testimonio escuchado, se honra y refuerza la memoria de las víctimas. Este ciclo de la memoria se convierte en una red de humanidad que conecta diferentes pueblos, épocas y culturas, haciendo que la lección del nunca más se convierta en una misión colectiva. La educación y la sensibilización se convierten entonces en actos de resistencia activa contra la oscuridad que el odio puede difundir y contra la tentación de caer en la apatía ante la injusticia. Este movimiento continuo no es solo una mirada al pasado, sino una forma de preparar el futuro, promoviendo valores de respeto, empatía y conciencia social. También es una advertencia contra la trivialización de la violencia y el autoritarismo, reforzando la necesidad de una ciudadanía activa y vigilante. En tiempos de incertidumbre, polarización y crisis, la memoria de lo que representaron las SS sirve como brújula moral, guiando a las sociedades para fortalecer sus democracias y proteger los derechos humanos como un pilar no negociable. Además, la historia de las SS y la persecución de los criminales nazis influyeron en el desarrollo de nuevos enfoques de la justicia y la reparación. Las iniciativas modernas de justicia restaurativa, que apuntan a la reconciliación y la curación más allá del castigo, también se han inspirado en el trabajo histórico de reparaciones después de la guerra. Aunque la justicia suele ser imperfecta, el esfuerzo por reconocer el dolor de las víctimas y buscar reparación trae consigo una enseñanza fundamental, que la humanidad es capaz de aprender de sus errores y asumir responsabilidad por ellos. Además, al estudiar los crímenes nazis y de las SS, el mundo comprendió la importancia de fortalecer los lazos de solidaridad entre diferentes naciones. Iniciativas como la Unión Europea y otras alianzas internacionales se construyeron, en parte, con el objetivo de evitar que se repitan los errores del pasado. Estas alianzas defienden los ideales de cooperación, paz y respeto mutuo, buscando crear un mundo donde las naciones no estén dominadas por el miedo y la desconfianza, sino por el diálogo y la justicia. Aunque la paz internacional es siempre un logro frágil, la historia de las atrocidades nazis y de las SS muestra que la cooperación global es la mejor manera de evitar nuevos conflictos y genocidios.
Así, el legado de las víctimas de las SS y los supervivientes del Holocausto sigue resonando en el presente, no solo como un recuerdo oscuro, sino como un faro que ilumina el camino hacia una sociedad más justa. Es una historia que exige ser contada una y otra vez, para que cada nueva generación comprenda que la elección entre la crueldad y la compasión está en nuestras manos. La verdadera victoria sobre las SS y todas las formas de opresión reside en la capacidad de la humanidad de transformar el dolor en aprendizaje y la memoria en acción. Mientras haya quienes se comprometan a recordar, enseñar y proteger la dignidad humana, el legado de las víctimas de las SS nunca será olvidado. Y al recordarlo, la humanidad reafirma su promesa de resistir el odio, combatir la injusticia y construir un futuro donde la paz y la solidaridad triunfen sobre el miedo y la opresión. En última instancia, la victoria contra las SS es la victoria de la esperanza, la resistencia y la compasión, un tributo a la fuerza indestructible del espíritu humano. Este compromiso con la memoria y la lucha por la justicia persiste como un deber inquebrantable, que no solo honra el pasado, sino que refuerza el futuro. La historia de las atrocidades de las SS y la resiliencia de quienes las sobrevivieron es un recordatorio eterno de que cada acto de recuerdo es también un acto de resistencia contra la indiferencia. Cada persona que aprende sobre los horrores del Holocausto, cada educador que enseña la verdad, cada monumento que preserva estas historias, contribuye a fortalecer una red de humanidad y solidaridad que abarca generaciones. Este legado de memoria se refleja en las acciones de millones de personas en todo el mundo, desde los esfuerzos de educadores que llevan testimonios a las aulas, hasta artistas, escritores y cineastas que reinterpretan estas historias para las nuevas generaciones. En muchos sentidos, el papel de los artistas y narradores se ha vuelto esencial, ya que el arte tiene la capacidad única de capturar y transmitir dolor, coraje y esperanza de maneras que las palabras o los registros históricos por sí solos no pueden. Obras como las novelas de Primo Levi, las obras de teatro de Charlotte Delvaux y las películas de Steven Spielberg siguen siendo hitos de concienciación, que inspiran a las personas a reflexionar sobre el impacto de sus acciones y elecciones. Al mismo tiempo, las nuevas plataformas digitales están ayudando a preservar la historia de las SS y difundirla a un público cada vez mayor. Se están compartiendo ampliamente archivos digitales, documentales interactivos y testimonios en vídeo, lo que permite que personas de todas las edades y culturas comprendan los peligros de la deshumanización y la intolerancia. Estas plataformas crean una experiencia de aprendizaje inmersiva, permitiendo a los jóvenes, en particular, conectarse emocionalmente con el pasado y comprender la importancia de sus acciones en el presente. A medida que el mundo continúa transformándose, esta digitalización de la memoria garantiza que las lecciones de los crímenes nazis sigan siendo accesibles, promoviendo la conciencia global contra la discriminación y el extremismo. Estos esfuerzos de preservación y difusión no son solo un homenaje al sufrimiento de las víctimas, sino también a los actos de valentía de quienes resistieron, tanto dentro como fuera de los campos de concentración. Ejemplos de resistencia durante el Holocausto, como los actos de rebelión en Varsovia y la valentía de la gente corriente que arriesgó sus vidas para salvar a judíos y otras personas perseguidos, siguen inspirando movimientos de resistencia en todo el mundo. Estos actos demuestran que incluso en las condiciones más desesperadas, la humanidad puede encontrar la fuerza para levantarse contra la opresión y defender la dignidad humana. Las lecciones del Holocausto y las SS también han dejado una profunda huella en la legislación de derechos humanos y la promoción de la igualdad. Los principios fundamentales de dignidad, igualdad y respeto, protegidos hoy por organizaciones como las Naciones Unidas, fueron en gran medida una respuesta a los horrores revelados después de la Segunda Guerra Mundial. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional son solo algunas de las medidas globales que apuntan a proteger a las personas de crímenes similares a los cometidos por las SS. Estos documentos e instituciones recuerdan al mundo que la responsabilidad de prevenir el genocidio y los crímenes de odio es colectiva y que todos tenemos un papel en la construcción de un mundo donde prevalezca la justicia.
La lucha por la justicia para las víctimas de las SS y la preservación de la memoria del Holocausto sigue siendo un poderoso ejemplo de que el pasado nunca podrá ser realmente enterrado. Exige ser reconocido, estudiado y honrado, como testimonio de la fuerza de los supervivientes y de la necesidad constante de vigilancia moral. La historia de las atrocidades de las SS es también un recordatorio de que la compasión y la empatía son valores fundamentales que deben cultivarse y protegerse, ya que son las barreras más fuertes contra el odio. Así, mientras haya personas dedicadas a recordar y enseñar estas historias, la humanidad estará reafirmando su compromiso con un futuro de paz, justicia y dignidad. El verdadero triunfo sobre las SS y todas las ideologías odiosas reside en un mundo que elige, todos los días, la humanidad por encima de la crueldad, el diálogo por encima de la intolerancia y el respeto por encima de los prejuicios. Este compromiso no es solo un recordatorio del pasado, sino una promesa constante de que la memoria, la compasión y el coraje moral siempre serán los pilares de una sociedad verdaderamente humana. Este compromiso con la memoria se convierte entonces en un juramento silencioso que cada generación hace a la siguiente: nunca olvidar, nunca permitir que los errores y horrores del pasado vuelvan a perseguir a la humanidad. Representa la decisión de transformar el trauma colectivo en sabiduría, utilizando el conocimiento adquirido en una historia difícil para allanar el camino hacia una sociedad más justa y solidaria. En lugares como Auschwitz, Dachau y Treblinka, donde las SS llevaron a cabo sus crímenes más crueles, miles de visitantes acuden cada año para afrontar la realidad del pasado. Estos lugares, que podrían haber sido olvidados, se mantuvieron para recordar al mundo las consecuencias de la intolerancia y la brutalidad. Al visitar estos espacios, las personas suelen experimentar un profundo cambio de perspectiva, lo que les lleva a reflexionar sobre sus propias responsabilidades como ciudadanos globales. Es como si el dolor y el sufrimiento allí experimentado resonaran en cada visitante, recordándonos que la paz y la dignidad humana son logros que requieren una vigilancia constante. El movimiento por la memoria también ha evolucionado para incluir programas que abordan los peligros de la indiferencia y la necesidad de una ciudadanía activa. Los proyectos educativos en escuelas y universidades resaltan la importancia de resistir los prejuicios, la discriminación y la intolerancia, no solo como un acto de bondad individual, sino como un deber cívico. Las historias de víctimas y supervivientes de las SS se comparten en las aulas, enseñando a los jóvenes que sus voces, aunque parezcan pequeñas, tienen el poder de influir en el mundo. Este tipo de educación tiene un impacto profundo, ayudando a formar ciudadanos conscientes y responsables que valoran la libertad y la igualdad y que están preparados para defender estos ideales. Estos programas han tenido un impacto tan significativo que organizaciones y gobiernos han replicado estos modelos educativos en varias partes del mundo, adaptando lecciones de la historia de las SS y el Holocausto a las realidades locales. En países que enfrentan sus propias luchas contra el racismo, el extremismo y la discriminación, estas historias sirven como poderosas advertencias, demostrando que el camino hacia una sociedad más humana requiere determinación y coraje moral. La historia de las SS es, pues, más que un testimonio del pasado, es una guía para la acción en el presente. La persistencia de este compromiso con la memoria también fortaleció el papel de la justicia restaurativa, mostrando que la reparación es posible, aunque sea tardía. Las iniciativas para reconocer el sufrimiento de las víctimas y reparar sus pérdidas, mediante compensaciones financieras y disculpas oficiales, representan más que un acto formal, representan la humildad de reconocer un error, la fuerza de pedir perdón y la importancia de la reconciliación para sanar las heridas de la sociedad. Estas acciones son ejemplos de que la verdadera justicia no se limita a castigar a los culpables, sino también a honrar y apoyar a las víctimas, ofreciéndoles a ellas y a sus familias el reconocimiento de su dolor y dignidad. En un sentido más amplio, el legado de las SS y el Holocausto también ha promovido un despertar global a la responsabilidad colectiva de proteger los derechos humanos. La idea de que toda persona, independientemente de su cultura, origen o fe, merece dignidad y respeto se ha convertido en un principio compartido y protegido en convenciones,
tratados y organizaciones internacionales dedicados a los derechos humanos. En un mundo que a veces todavía es testigo de injusticias y abusos, este legado de la memoria nos recuerda que la lucha por la dignidad y la paz es una misión compartida, una causa que trasciende fronteras. Esta memoria activa también sirve como antídoto contra el crecimiento de nuevas ideologías extremistas. En un momento en que el mundo enfrenta desafíos como el creciente nacionalismo, los prejuicios y la polarización, las lecciones de los crímenes de las SS brindan una perspectiva clara sobre los peligros de ignorar la deshumanización y la intolerancia. Al enseñar sobre estos horrores, la sociedad no solo protege el pasado, sino que también construye una resistencia consciente contra las fuerzas del odio que aún persisten. Por eso, mientras el mundo siga recordando y aprendiendo del pasado, los crímenes de las SS y el sufrimiento de las víctimas nunca serán en vano. Cada acto de recuerdo, cada lección impartida, cada compromiso con la justicia son declaraciones de que, incluso frente a los peores horrores, la humanidad puede elegir la paz, la compasión y la solidaridad. Al final, este recuerdo es un homenaje a la vida, una celebración de la resiliencia y una promesa de futuro. Es un recordatorio de que, aunque las sombras de la historia son profundas, la luz del compromiso humano con la dignidad y la justicia puede prevalecer. Por eso, la historia de los crímenes de las SS no es solo una advertencia, sino también una esperanza, que el mundo puede y debe ser un lugar donde la humanidad triunfe sobre la oscuridad, donde el amor y la paz superen el odio y la guerra, y donde la memoria sirva de guía. Cada generación hacia un futuro más brillante y compasivo. Esta memoria activa y continua se convierte en una fuerza transformadora que da forma no solo a la comprensión del pasado sino también a la visión de un futuro que busca evitar los errores y horrores del ayer. Cuando el mundo recuerda y honra la memoria de las víctimas y supervivientes del Holocausto, reafirma un compromiso ético y universal, proteger los valores de la libertad, la justicia y la dignidad humana en todas las circunstancias. El impacto de mantener viva esta historia es inconmensurable. Tiene el poder de cambiar la percepción de las personas sobre la importancia de sus decisiones diarias y sus actitudes hacia la injusticia, y enseña que la indiferencia y la omisión pueden abrir puertas a tragedias inimaginables. Preservar la memoria de las víctimas de las SS sirve como brújula moral que guía a los individuos y a las sociedades, recordándonos que el compromiso con la paz y la justicia debe estar en el centro de la vida colectiva. Mirando hacia el futuro, el mundo se ve cada vez más desafiado a abordar cuestiones de identidad, nacionalismo y pertenencia. En un escenario global donde siguen surgiendo conflictos y crisis humanitarias, las lecciones del Holocausto y los crímenes de las SS se vuelven aún más relevantes. Nos enseñan que las divisiones basadas en raza, religión o etnia nunca deben usarse para deshumanizar u oprimir, que deben combatirse firmemente todas las formas de discriminación o exclusión, y que la paz requiere no solo la ausencia de conflictos, sino también el respeto de los derechos de todos. Por tanto, la memoria de las SS y del Holocausto se convierte en un símbolo de resistencia contra la deshumanización en cualquier forma. Cada memorial, cada historia contada, cada testimonio documentado es una afirmación de que las vidas perdidas no fueron en vano y que el sufrimiento no será olvidado. Pasar estos recuerdos de generación en generación fortalece el espíritu humano, revelando que incluso en las circunstancias más oscuras, existe una fuerza indomable en la empatía, la solidaridad y el deseo de justicia. Este legado de memoria también fomenta la construcción de puentes entre culturas, religiones y pueblos. Al compartir estas historias y las lecciones que surgen de ellas, las naciones se acercan y promueven el diálogo intercultural que combate los prejuicios y fomenta el entendimiento mutuo. Este diálogo se convierte en una fuerza de unidad, que impide que los errores del pasado vuelvan a dividir a la humanidad. Al aprender sobre el dolor de otras culturas y comunidades, personas de diferentes orígenes pueden encontrar solidaridad y apoyo mutuo, creando una red global de respeto y empatía. Hoy, con las nuevas generaciones cada vez más conectadas, la responsabilidad de preservar la memoria de las víctimas y garantizar que las lecciones del pasado sean conocidas y respetadas es más vital que nunca. La tecnología, al facilitar el acceso a estos registros,
hace posible que los jóvenes de todo el mundo comprendan la profundidad de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y los crímenes de las SS, así como la importancia de resistir la intolerancia y la discriminación. Esto refuerza un compromiso global con la justicia, haciendo de la memoria una herramienta poderosa contra la repetición de errores históricos. Los desafíos del presente son innumerables, pero el legado de las víctimas del Holocausto y las SS es una herencia que trasciende el tiempo y ofrece una fuente continua de esperanza, enseñanza e inspiración. Cada vez que se cuenta esta historia, cada vez que alguien decide luchar contra el odio y la intolerancia, la humanidad se vuelve un poco más fuerte y más comprometida con la construcción de un mundo mejor. Al recordar honramos el pasado, pero también fortalecemos el futuro. Y así, el compromiso con la memoria de las víctimas de las SS se convierte en una promesa viva, la promesa de que la humanidad no olvidará y que, al recordar, siempre elegirá el camino de la compasión, la justicia y la paz. Es una afirmación de que si bien la oscuridad del pasado es un recordatorio constante de nuestros peores errores, la luz de la memoria y el aprendizaje nos guía hacia un futuro donde la dignidad humana sea protegida, valorada y celebrada. Este compromiso con la memoria de las víctimas y la lucha contra la deshumanización se traduce en una promesa intergeneracional que trasciende barreras de tiempo, cultura e idioma. Al mantener vivas estas historias, la humanidad reafirma su compromiso de proteger la dignidad de cada individuo y luchar contra cualquier forma de opresión, independientemente de dónde o cómo se manifieste. Cada recuerdo, cada memorial y cada acto de contar estas historias es un paso hacia un futuro donde los valores de paz, respeto e igualdad se conviertan en la base sólida de nuestra convivencia. Las generaciones futuras, cargando con el peso del pasado, tendrán la responsabilidad de ampliar estos valores, adaptándolos a los desafíos contemporáneos y a los nuevos contextos sociales y políticos que puedan surgir. El mundo actual, aunque muy diferente del contexto en el que ocurrió el Holocausto, todavía enfrenta ideologías de intolerancia, prejuicios y violencia. Por tanto, la memoria de los crímenes de las SS y del Holocausto sirve como una perpetua advertencia contra el olvido y contra la trivialización del sufrimiento humano. La tecnología ha demostrado ser un aliado crucial en este esfuerzo. A través de iniciativas digitales como bases de datos interactivas, exposiciones virtuales y testimonios de supervivientes en formato de vídeo, las lecciones del Holocausto se han hecho accesibles a millones de personas en todo el mundo. Los jóvenes que nunca habrían tenido contacto directo con esta historia ahora pueden explorarla de forma interactiva, desarrollando una comprensión profunda y empática de los acontecimientos. Estas herramientas digitales han sido fundamentales para educar y crear conciencia, asegurando que la memoria y las lecciones del pasado estén siempre presentes en la conciencia colectiva global. Además, la memoria del Holocausto y los crímenes de las SS ha impulsado un acercamiento más profundo y consciente a la construcción de políticas públicas que promuevan el respeto y la inclusión. En muchas naciones, comprender los horrores del nazismo y los peligros de los regímenes autoritarios ha motivado a legisladores y activistas a defender leyes que protegen los derechos humanos y combaten el discurso de odio y la intolerancia. Estas leyes son, en cierto modo, un homenaje a las víctimas, ya que buscan construir una sociedad donde nadie tenga que temer la discriminación, la violencia o la persecución por su identidad. Preservar la memoria también fortalece la responsabilidad compartida entre las naciones de defender la paz y prevenir conflictos. El sistema de justicia internacional, establecido en parte como respuesta a los crímenes de las SS, se convirtió en la base para la lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y las atrocidades contra las minorías. Este sistema recuerda al mundo que la justicia es un derecho inalienable de las víctimas y una responsabilidad colectiva. Al mantener vivas las historias de las víctimas, la comunidad internacional reafirma que el sufrimiento de cualquier grupo o individuo en cualquier parte del mundo es una cuestión que concierne a todos. Este compromiso con la justicia y la verdad no solo honra a las víctimas, sino que también protege a las generaciones futuras. Garantiza que el recuerdo de los errores y atrocidades del pasado esté siempre presente para guiar la toma de decisiones, inspirar un liderazgo ético y evitar que el extremismo encuentre un terreno fértil en tiempos de incertidumbre.
Los errores del pasado se convierten en una especie de escudo, una línea de defensa construida con el conocimiento y la sabiduría de generaciones que aprendieron de tragedias anteriores. En última instancia, la memoria de los crímenes de las SS y el Holocausto es una victoria de la humanidad sobre la indiferencia, una declaración de que la compasión y el respeto son más poderosos que el odio y la opresión. Al transmitir estas historias, preservar estos lugares y educar sobre el valor de la justicia, el mundo reafirma su determinación de resistir las fuerzas que dividen, deshumanizan y destruyen. Este es un pacto continuo, una renovación constante de nuestro compromiso colectivo de proteger la dignidad humana y promover la paz basada en el entendimiento mutuo. Así, la memoria de los horrores del Holocausto y de las víctimas de las SS es un faro que ilumina el camino hacia un futuro más humano. Cada nueva generación que se educa sobre estos eventos, cada nueva ley que protege contra la discriminación y cada acto de bondad y empatía que se basa en estas lecciones representa una victoria duradera sobre el oscuro pasado. Y al llevar adelante esta memoria, el mundo reafirma que a pesar de la oscuridad, la luz de la compasión y la justicia puede brillar más, una promesa de que el sufrimiento no será olvidado y que la dignidad humana siempre será defendida. Preservar la memoria de las víctimas del Holocausto y los crímenes de las SS culmina en un compromiso que trasciende las páginas de los libros de historia y se manifiesta en la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo. Este compromiso es, en última instancia, un acto de respeto y reverencia por la dignidad humana y el valor de cada vida perdida. La historia de los crímenes, las persecuciones y la brutalidad nazi de las SS no es solo una lección de lo que pasó, sino de lo que puede pasar si la humanidad se desvía del camino del respeto y la solidaridad. Cada memorial, cada testimonio y cada acto de recuerdo transforma el sufrimiento en aprendizaje, dando forma a una herencia ética que desafía a las personas a estar alerta contra el odio y la intolerancia. La promesa del «nunca más» es renovada cada día por educadores, activistas, líderes y ciudadanos comunes que llevan esta historia como una advertencia y una responsabilidad. Entienden que la paz y la justicia son frutos de elecciones conscientes, pequeños gestos de bondad y un compromiso inquebrantable con la verdad. El legado de las víctimas, los supervivientes y los que resistieron a las SS es, por tanto, un rayo de esperanza. Nos recuerda que incluso en las horas más oscuras, se puede encontrar una luz de la humanidad que perdura y persiste. Esta luz guía a las nuevas generaciones para construir un futuro donde la dignidad y el respeto sean innegociables. Cada acto de recordar y enseñar reafirma que el sufrimiento pasado no fue en vano y que la lucha por la paz y la compasión es, y siempre será, una causa digna. Esta es la victoria definitiva sobre el odio, un mundo que elige la memoria antes que el olvido, la justicia antes que la venganza y la empatía antes que la indiferencia. Y así, la historia de los crímenes de las SS y la memoria de las víctimas se convierten en una promesa eterna, que la humanidad seguirá aprendiendo, creciendo y eligiendo el camino de la paz. Se honra el pasado y, con él, nace un futuro más humano, más justo y más compasivo, donde el «nunca más» sea un compromiso de todos nosotros.